Buenas tardes, amigas y amigos del Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú. Es un gusto recibirlos nuevamente en el Museo Virtual, en este programa de conferencias ¿Cómo, cuándo y por qué? Hoy contamos con la presencia de la doctora Carlota Casalino. Ella es profesora principal del Departamento de Historia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
obtuvo el doctorado en Ciencias Sociales en la misma universidad, el magíster en Historia en la Pontificia Universidad Católica del Perú y el bachillerato y licenciatura también en la Universidad de San Marcos. Se ha especializado en Educación para el Desarrollo, Ciencia Política y en monitoreo y evaluación de planes, programas y proyectos. Además de su trabajo como investigadora en historia y profesora, ha ocupado altos cargos en el RENIEC y en OMPE, así como distintas responsabilidades en la propia Universidad de San Marcos. Por ejemplo, ha sido directora del Instituto Seminario de Historia Rural Andina, que condujo Pablo Macera por muchos años, directora ejecutiva del Centro Cultural y otras responsabilidades en la universidad. Tiene múltiples publicaciones y como muestra podemos mencionar, referida al tema de la conferencia de hoy, Entre héroes, Bolívar, Unanue y Sánchez Carrión, la independencia en la correspondencia de sus líderes. Otra publicación es Centenario, las celebraciones de la independencia 1921-1924. Y otra más, también de mucho interés, Hipólito Unanue y la construcción del héroe, análisis de la relación entre el Estado-Nación y la sociedad peruana en su esfera cultural. Carlota, buenas tardes, bienvenida al museo. Un gusto volvernos a encontrar en el museo después de tanto tiempo que ya mejor ni lo menciono. Cuando trabajamos, tú desde el Senado de la República y yo desde el Museo Nacional de Historia haciendo una exposición ahí hace mucho tiempo. Hoy, ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas. Entonces, bueno, quería, interesándome en el tema realmente de los héroes, qué curioso, cómo se crea un héroe y cómo se le nombra y cómo se le designa, cómo se convierte una personalidad, un personaje. Es obligatorio que el héroe sea un militar y muera en combate. La muerte, bueno, lo más elevado que un ser humano puede dar en favor de su nación, de su país, de su gente. Pero debe ser necesariamente una guerra la que eleva al héroe a esa condición. Esas son muy buenas preguntas. Muchas gracias, Rafael. Efectivamente, en el caso del Perú, tenemos que, para el panteón de los próceres, hay muchos reconocidos oficialmente que no destacaron en la vida militar ni participaron directamente en las guerras, sino tenemos la presencia de civiles importantísimos, educadores, abogados, médicos, que van a participar construyendo la República en su periodo inicial. Y ellos fueron reconocidos no solamente en el siglo XX, sino ya desde inicios de la propia República, con San Martín y la Orden del Sol, van a ser reconocidos ya con una presencia muy destacada, ¿no? ¿Qué se requiere para convertirse en héroe? Principalmente se requiere dos cosas. Una es que sea oficializado, es decir, que se organice un expediente y ese expediente puede aprobarlo el Ejecutivo o el Legislativo y a partir de allí se convierte en héroe. Pero cuando eso no sucede, cuando el Estado no oficializa y sin embargo tiene legitimidad popular, este héroe se convierte se mantiene en el recuerdo y como un héroe popular.
El segundo componente importante para ser héroe es que se le recuerde a lo largo de las distintas generaciones, ¿no? Entonces, un héroe que no es recordado más allá de su propia generación pasa al olvido inmediatamente, ¿no? Mientras que aquellos que las siguientes generaciones van a encontrar que los valores que representan estos héroes siguen siendo vigentes para las siguientes generaciones, entonces ese héroe se mantiene en el recuerdo. Entonces lo más importante es que a los héroes los recordemos, por eso es el título de esta reunión, de esta conferencia. Se parece un poco a un proceso de beatificación, a convertir un santo tanto por la vía oficial como por la vía, digamos, popular, ¿no? Efectivamente, los héroes de la Edad Media son los santos, ¿no? Y en el mundo moderno ya están más vinculados al Estado-Nación, pero tienen esa misma raíz cultural que tiene que ver, que está en la esfera político-cultural, ¿no? Es una valoración de alguien sobresaliente en su comunidad. Ajá. Muy interesante cómo la historia va formando personajes e instituciones. Adelante, por favor, con tu presentación. Ok, muchas gracias. Voy a compartir la pantalla. Ya. Ok, entonces voy a comenzar con esta exposición. En primer lugar, agradeciendo a Rafael Barón, el director del Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia, por su amable invitación a compartir con ustedes un tema que fue parte o fue el tema principal de mi tesis para obtener el grado de doctor, que titula Los héroes patrios y la construcción del Estado-Nación, y que en realidad lo concentré especialmente en los héroes que están en el panteón de los próceres de la nación. Entonces, lo que hoy día voy a compartir con ustedes es justamente a partir de esta pregunta: ¿recordamos a los héroes patrios? Y sobre esa base he organizado una pequeña introducción y vamos a responder algunas preguntas básicas: ¿a quiénes recordamos como héroes? ¿Cuándo es que se les recuerda como héroes? ¿Cómo es ese proceso de recordación o cómo es que los rememoramos? ¿Y por qué es necesario recordar a los héroes? ¿O por qué las sociedades construimos héroes cada cierto tiempo? Y una vez que termine con esas preguntas, vamos a señalar algunas conclusiones básicas. Como introducción, quería señalar que estamos tan cerca realmente, a pocos meses de cumplir los 200 años de la proclamación de la independencia del Perú, y si bien es cierto, fue un hecho que el hecho que se celebra es el que se produjo en Lima el 28 de julio de 1821, es muy oportuno que reservemos un espacio y un momento para recordar quiénes fueron los protagonistas de esos acontecimientos que dieron lugar a la fundación de la República del Perú. Es decir, dieron lugar a que dejemos de ser una colonia de España y nos integremos al concierto internacional como una república o un gobierno autónomo con reconocimiento del resto de los países, tanto de Europa como de América y en general del mundo. Entonces, hace 200 años, los peruanos y las peruanas de ese entonces tenían, como siempre sucede, en cualquier acontecimiento de esta envergadura, había muchas dudas sobre el futuro,
se sentían inseguros, otros estaban ansiosos, temerosos de lo que estaba sucediendo, no solo en el virreinato del Perú, sino también en España y en otras colonias, por ejemplo, Nueva España, el virreinato del Río de la Plata, entre otros. Las noticias que se recibían cada cierto tiempo, venían a veces de manera contradictoria, inciertas, y muchas veces por las características de las vías de comunicación. En esa época nuestra comunicación era marítima exclusivamente, llegaban toda la correspondencia junta de lo que había sucedido en España durante los últimos 3 meses. Y por lo tanto, lo que reinaba, el estado de ánimo de la población de entonces era un estado especialmente de confusión. Aún así, hubo muchísimos que se sobrepusieron a estas circunstancias y apostaron por ser parte de las corrientes libertadoras tanto del norte como del sur, lideradas por San Martín o por Bolívar, y que estaban decididas a romper con la metrópolis. Por lo tanto, estos procesos de ruptura política y de guerra que significó la independencia del Perú contó con miles de personas. Incluso algunos no habían nacido en estas tierras. Habían alrededor de 3.000 ingleses, de otros lados de América. Entonces, había, por lo tanto, un esfuerzo colectivo e incluso las mismas familias, algunas estaban en un ejército y otras estaban en el otro ejército, en el ejército condentor, es decir, entre el ejército de los patriotas versus el ejército de los realistas. Con el paso del tiempo, especialmente cuando se cumplen 100 años de la República y se construye o remodela un panteón de los próceres, el caso curioso es que en un principio no va a haber muchas personas, va a haber mucha discusión quiénes van a entrar a ese panteón, pero a lo largo del siglo XX van a ser incorporados de distintas formas, bajo distintos mecanismos de representación y soporte, van a ingresar a ese panteón y hoy en la actualidad llegan a ser alrededor de 500 personas. Si bien es cierto, estamos ante un número bastante elevado, 500 personas para un proceso que significó una ruptura, una proclamación de una independencia y guerras, es un número bastante reducido. Entonces nos podemos preguntar, ¿cómo así, si vamos a tener miles de protagonistas en los hechos que ocurrieron entre 1808, que empieza la crisis de España, hasta 1826 aproximadamente? Entonces, ¿por qué solamente 500 personas han ingresado a ese lugar para ser rememorados como próceres de la nación? Entonces nos preguntamos qué pasó, cómo es que se va decantando los nombres de aquellos para llegar al número que tenemos en la actualidad. Y sobre la base de esas preguntas vamos a seguir preguntándonos qué hicieron, por qué los recordamos y cómo así los recordamos, ¿no? Entonces, a partir de esta introducción, podemos empezar diciendo que el Panteón de los Próceres de la Nación es un lugar donde se reúne a un conjunto de héroes oficializados y que los debemos que recordar, ¿no? Entonces, el Panteón de los Próceres tiene 2 significados importantes. El primero, y en el caso de Perú eso se nota con mucha claridad, el primero es que es un edificio. Este edificio está ubicado en el Parque Universitario y antiguamente fue la Iglesia San Carlos. Y la Iglesia San Carlos era un edificio que era parte del conjunto de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que estaba ubicado en la casona universitaria. Pero para las celebraciones de los 100 años de la independencia, este edificio San Carlos pasó a ser remodelado para
constituirse en el Panteón de los Próceres de la Nación. Y esta transformación se va a llevar a cabo en 1921. Recién en 1924, ya con la celebración del centenario de las guerras de independencia, los triunfos de Junín y Ayacucho, se va a empezar a construir la comunidad de héroes que van a ir a habitar el Panteón de los Próceres de la Nación. Y así es como el primero que llega a ese lugar va a ser desenterrado de una iglesia que estaba en Piura, en Amotape, y se va a desenterrar los restos del que fuera maestro de Simón Bolívar. Estamos hablando de Simón Rodríguez. Sin embargo, el cuerpo de esta persona fue cada cierto tiempo cuestionado, los restos, porque en esa época, tanto al final del periodo colonial como a inicios de la República, allí donde no había un cementerio civil, se solía mantener la costumbre de enterrar los restos debajo de las iglesias, pero en un osario, en un espacio común. Por lo tanto, identificar efectivamente cuáles eran los restos del maestro de Bolívar era una tarea imposible de realizar. Es lo mismo que nos sucede con Faustino Sánchez Carrión. Entonces, bueno, la historia de este personaje no queda allí, porque después, cuando en el caso de Venezuela, que se organiza el Panteón de los Próceres allá, deciden solicitar que se vuelva a sacar los restos de Simón Rodríguez del Panteón de los Próceres de la Nación y pasen y sean trasladados formalmente al Panteón de los Próceres en la República Venezolana. Entonces, lo que quedó de Simón Rodríguez en el caso del Panteón de los Próceres de la Nación Peruana es lo que nosotros llamamos un cenotafio, que es un ataúd vacío que da cuenta de un espacio social y cultural para mantener la memoria de determinado personaje importante. Bueno, con Simón Rodríguez, cuya breve historia les he contado rápidamente, con Simón Rodríguez comienza el proceso de construir esta comunidad de héroes de la nación. Y vamos a encontrar que a lo largo del siglo XX van a ser trasladados 26 restos de personas que han sido oficializadas, y en ese caso, al ser oficializados, la norma determina que sean desenterrados de una manera protocolar muy estricta del lugar donde fueron enterrados inicialmente, y de allí pasen en una ceremonia pública donde se produce lo que denominamos una apoteosis invertida. Se produce el retorno del héroe de ese cementerio donde estaba hacia el Panteón de los Próceres. Y esta historia de oficializar a los héroes y de desenterrarlos, tener un acta donde se reconocen los restos, cambiarlos de ataúd, volverlo a cerrar, colocar unas cintas y trasladarlo en una ceremonia con música y desfile por las calles principales de la ciudad para que reingrese a la ciudad y se introduzca al Panteón de los Próceres con una misa y discursos, y de allí pasen a ser ubicados en el sótano de este lugar. Vamos a encontrar que se van a desarrollar 3 ciclos de construcción de estos próceres, ¿no? Es decir, no fueron introducidos a ese espacio de manera todos juntos en una sola oportunidad, sino que vamos a encontrar 3 momentos importantes. Aquí lo que les puedo compartir son imágenes. Esta es en la esquina superior derecha está en la iglesia San Carlos, hoy el Panteón de los Próceres de la Nación,
Y en el primer piso podemos encontrar la parte de esta construcción de los héroes, cuyas representaciones son diversas. Hay, por ejemplo, representaciones individuales con bustos que están en pedestales, como si fuera un bosque de bustos, pero también tenemos reconocimientos colectivos, como el que tenemos a la izquierda, donde hay placas y los nombres están listados en ese lugar. Entonces, en el primer piso vamos a encontrar justamente este reconocimiento, y es el número mayor el que está justamente en el primer piso. A partir de estas placas donde hay recordatorios colectivos, o a partir de estos bustos donde observamos que ya hay un reconocimiento individualizado. Pero si uno baja las escaleras, va a encontrar en el sótano un espacio donde se pueden apreciar los ataúdes de los 26 restos de estos héroes oficializados, cuyos restos se trasladaron de esta manera apoteósica para ingresarlos al panteón. Entonces lo que tenemos es que el Panteón de los Próceres de la Nación concentra alrededor de 500 personas, pero de las cuales uno puede apreciar una jerarquía. Esta jerarquía se aprecia dado la manera como se recuerda al personaje. En algunos casos, en la cúspide de esta jerarquía, tenemos los que fueron trasladados en restos y sus ataúdes están ubicados en el sótano. Y a estos se tratan de 26 personas. Mientras que tenemos en la siguiente nivel de la jerarquía aquellos que son reconocidos de manera individualizada, pero su representación está en bustos, como podemos apreciar en el primer piso, y el tercer nivel ya es los reconocimientos colectivos, ¿no? Entonces, tenemos una comunidad de culto, pero una comunidad de héroes, pero esta es una jerarquía de héroes en función al nivel de reconocimiento y oficialización que tuvieron. Volviendo al tema de los 3 ciclos de los héroes, podemos señalar que el primero que ingresó fue Simón Rodríguez, como les comenté, que era maestro. Luego va a ser Francisco Javier Mariátegui, mientras que Simón Rodríguez ingresó al Panteón en 1924. Francisco Javier Mariátegui, que era abogado, que participó realmente bajo altas responsabilidades en los 3 poderes del Estado, ingresó al Panteón en 1926. Después va a ingresar Martín Jorge Guise, un vicealmirante, en realidad el fundador de la Armada Peruana, ingresó también al Panteón en 1926, y tenemos que Guillermo Miller, o el gran mariscal Guillermo Miller, también inglés como Jorge Guise, va a ingresar en el 1926, junto en la misma ceremonia, Guillermo Miller y Guise. Y después, en el 27, van a ingresar 3 personajes más. Francisco Vidal, un general de división, Hipólito Unanue, un médico muy famoso en la época final de la colonia e inicios de la República, y el coronel Pascual Sacco Oliveros. El primer ciclo se cierra en 1929, cuando ingresan 2 personajes muy conocidos por nosotros, Bernardo Alcedo y José de la Torre Ugarte, compositor y el autor de la letra del himno nacional. Ellos van a ingresar en 28 de julio de 1929. Y después de eso, las puertas del Panteón se cierran y vuelven a abrirse en 1949 en un segundo ciclo de construcción de héroes, donde van a ingresar un gran mariscal, un argentino, Mariano Necochea,
después va a ingresar el coronel José Andrés Razuri, después va a ingresar en el 57 el abogado José María Corbacho y Abril, después va a ingresar el sacerdote Toribio Rodríguez de Mendoza, y terminamos con la presencia de José Faustino Sánchez Carrión y Domingo Nieto, así como Felipe Santiago Estenós, Manuel Iturregui Aguilarte, José María Lastres, José Ildefonso Coloma, Baltasar Caravedo, José Antonio Gallangos y Bruno, y hasta ahí militares todos ellos, y Bruno Terreros, que era un coronel, pero también era frey. Entonces, ese es el segundo ciclo donde ingresan también civiles, pero mucho más militares. Y el tercer ciclo ya es un ciclo bastante tardío, solo van a ingresar cuatro personas, restos de personas. El primero que ingresa es Ramón Castilla. Después va a ingresar los restos de la única mujer que va a tener este privilegio de estar en esta cúspide de los héroes, que es Juana de Dios Manrique de Luna. Después va a ser ingresado Juan Cortegana y Vergara, y finalmente Juan Espinosa de los Monteros Lanza, que es un coronel nacido en el Uruguay. Entonces tenemos, por lo tanto, 3 ciclos de construcción de héroes. Cada uno responde además a un contexto particular. El primero tiene que ver básicamente con las celebraciones del centenario de la independencia, por lo tanto vinculados a la Patria Nueva y al gobierno de Leguía. Por lo tanto, es un periodo donde además se inicia este proceso de construcción de héroes. Después vamos a tener este periodo del 49 al 58, donde va a haber presencia de gobiernos autoritarios, de gobiernos semicompetitivos que van a estar a cargo del poder y que van a dar más relevancia a determinados militares. Y en la década de los 80 vamos a tener este último ciclo de construcción de héroes en el Panteón de los Próceres en un contexto de democratización. Lo interesante que podemos apreciar para el tratamiento dado a estos 26 personajes es que se convierten en símbolos o arquetipos que la sociedad les reconoce determinadas virtudes y que tratan de que sean ejemplos a seguir. Entonces, estos 3 ciclos, por lo tanto, responden a un contexto y dan cuenta, además, de esa vigorosidad relativa que adquiere un espacio simbólico como es el Panteón de los Próceres de la Nación. ¿Cuándo recordamos a los héroes patrios? Generalmente, y justo tal como conversábamos con Rafael Barón al inicio, uno podría decir, los debemos recordar el día que mueren, porque se supone que murieron en un hecho de heroicidad, ¿no? Murieron entregando su vida a la comunidad, al Estado, al gobierno, a la fundación de la República. Si ellos no hubieran entregado su vida, probablemente no hubiéramos logrado la independencia. Al menos se les reconoce, por lo tanto, un papel central a aquellos que mueren en un acto como es una guerra de independencia. Pero lo curioso en la historia del Perú es que ninguno de estos héroes muere en un acto de guerra. Por ejemplo, ninguno muere en la batalla de Junín o en la batalla de Ayacucho. Ninguno de estos 26 mueren en esos momentos. Todos mueren después. No significa que no hayan sido heridos. Muchos de ellos, como por ejemplo
Guillermo Miller fue herido de gravedad, ¿no? Y su rostro, su cuerpo quedó marcado de por vida. Aquel que veía en la calle a Guillermo Miller caminando mal, con un brazo que no podía mover y con el rostro quemado, podía darse cuenta que estaba ante un héroe que había sido herido de gravedad durante la batalla. Pero ninguno murió, como les digo, en estas lides, sino que van a pasar por un proceso muy interesante de reconocimiento. Entonces, lo que podemos decir es que una fecha clave no va a ser el acto de heroicidad en el caso de los héroes del Panteón de los Próceres, que es muy distinto a los de la cripta de los héroes que rememoran a los héroes de la Guerra del Pacífico, ¿no? Ellos sí murieron en actos de guerra. Pero entonces se les recuerda la fecha del nacimiento o la fecha del fallecimiento. Y generalmente es la fecha del fallecimiento que más se recordaba en el siglo XIX, cuando ellos van muriendo, sobre todo hasta la mitad del siglo XIX. ¿Y por qué va a pasar esto? Porque van a organizarse funerales apoteósicos para varios de los personajes, de estos 26 personajes, ¿no? Entonces, allí es como podemos observar que un funeral apoteósico, en el momento en que fallecen, va a significar o va a ser un símil de morir en un acto heroico. Y esto es importante de tomar en consideración porque en los discursos y en los sermones de misa de cuerpo presente y en los discursos en el cementerio, generalmente se va a destacar la agonía del héroe al momento de su deceso. Esta agonía, es decir, esta lucha, donde además se va a destacar el control sobre la muerte que van a tener estos personajes ilustres. Una vez que se produce este funeral apoteósico en el sentido que conforme los van trasladando del templo donde se hizo su ceremonia de cuerpo presente hacia el cementerio, va a participar un conjunto representativo de la sociedad, las autoridades también van a participar, los militares, y en el trayecto hacia el cementerio se está ya enterrando a una persona completamente destacada. A los días siguientes van a aparecer o van a ser publicados en los periódicos lo que se denominaba en esa época necrologías. Y estas van a comenzar a ser bastante constantes y al año del fallecimiento y así a los años subsiguientes van a seguir recordando a este personaje. Por lo tanto, vamos a encontrar que hay personas, grupos que van a organizarse de tal manera que estos héroes o estos personajes comiencen a desarrollar una trayectoria que los va a llevar hacia un reconocimiento oficial en el siglo XX que va a significar su oficialización y, por lo tanto, el desentierro y el reentierro en el panteón. Entonces, el calendario cívico-patriótico, que en un principio en el siglo XIX era bastante numeroso, habían como 10 celebraciones cívicas que incluso eran más, en mayor número que las celebraciones religiosas, van a también ser un espacio o un momento para recordar a estos héroes. ¿Y cómo recordamos a los héroes patrios? Los recordamos justamente organizando rituales y ceremonias públicas. Como les dije,
a partir de estos funerales apoteósicos, que son bien importantes. Los periódicos los días siguientes van a sacar noticias de ellos, y por lo tanto son funerales que van a marcar, van a quedar en la memoria de la población. Y a lo largo, como les dije, en estas necrologías que también se van a publicar en los periódicos, van a destacar los valores de estas personas. Generalmente van a decir que eran padres responsables, personas muy trabajadoras, entregadas al servicio público, que murieron rodeados de sus amistades y de sus seres queridos, ¿no? Y además, la ceremonia de reconocimiento que se denomina, o hemos denominado, la apoteosis invertida, es decir, cómo se les desentierra del cementerio en donde estuvieron y se les traslada al Panteón de los Próceres. Son, por lo tanto, uno en el siglo XIX y el otro en el siglo XX, acontecimientos centrales para permitir, que explican cómo se les va a recordar en ese periodo. Acá, por ejemplo, tenemos una imagen de 1924, cuando se desarrolla la ceremonia del ingreso de Simón Rodríguez al Panteón de los Próceres, ¿no? Entonces, acá se puede observar un círculo que en realidad se puede mirar desde allí hacia abajo, y vamos a ver allí el sótano donde están los restos de estos 26 personajes. Y esta es una foto ya contemporánea de cómo es en la actualidad este panteón, en el primer piso de este Panteón de los Próceres, donde igual acá se ve ese círculo y uno se acerca, mira y ve en el sótano, ve un mausoleo que es de Ramón Castilla, que está ubicado, digamos, de manera separada de los otros ataúdes que hay en ese sótano. ¿Por qué es necesario recordar a los héroes patrios? Esta pregunta nos permite tratar de explicar cómo así el Estado-Nación o las repúblicas modernas tienen héroes patrios. Algo habíamos ya iniciado en la conversación, introducido en la conversación inicial, y es que un Estado-Nación, un Estado moderno, va a seguir una tradición de lo que Benedict Anderson plantea como la tradición cultural de la religión católica, ¿no? Que es el hecho de designar y reconocer a determinados personajes destacados por determinadas características como santos. Esa misma tradición cultural va a ser trasladada, pero bajo un carácter cívico sagrado, hacia el Estado-Nación. ¿Y cómo es que se va a producir esta transformación? Y es que a lo largo del siglo XIX, estos valores dispersos de la nación van a irse poco a poco concentrando y van a converger en el Estado-Nación, van a tener un carácter cívico sagrado importante, y de allí a que encarnen en el siglo XX a un determinado personaje, solo fue necesario dar un salto, y ese salto se dio con las celebraciones del centenario. Entonces, el Estado-Nación es fundamental para poder organizar. ¿Y por qué es necesario el Estado-Nación? Porque la condición política en la que se encontraba la población antes de que exista la República era de ser un súbdito del rey de España. Y va a pasar con la ruptura política de ser un súbdito del rey de España a ser un ciudadano del Estado-Nación. Y la soberanía va a trasladarse de un personaje único central, que es el rey, hacia el pueblo o la ciudadanía, es decir, a un colectivo mayor que va a tener que tomar las decisiones centrales. Entonces, es necesario
utilizar un conjunto de estrategias como la historia patria o la pedagogía cívica o la construcción de los símbolos patrios para poder desarrollar sentimientos de identidad colectiva en torno a una comunidad política. Otro aspecto importante va a ser que para que una persona destacada en el siglo XIX, en el periodo de las luchas de independencia, pase a ser reconocido como un héroe nacional o un prócer de la nación, necesariamente está asociado a la existencia de una comunidad de culto. ¿Qué significa una comunidad de culto? Significa un grupo de personas que entre sus principales tareas va a ser mantener viva la memoria del personaje, de los hechos que lo destacaron, y van a tratar de hacer que en algún momento se les reconozca. Así es como la comunidad de culto en un principio va a estar conformado por el entorno más cercano del personaje, luego va a ser, se va a expandir, va a crecer esta comunidad de culto y van a ser incorporados sus colegas, compañeros de la misma profesión o de las mismas actividades, los paisanos, ¿no?, que han nacido en el mismo lugar donde esta persona, o las colonias, porque tenemos aquí varios héroes que son extranjeros, las colonias, por ejemplo, la colonia inglesa, va a ser bien importante en este caso, la colonia de inmigrantes argentinos, venezolanos, uruguayos, en fin. Entonces, por lo tanto, esta comunidad de culto, en vez de quedar reducida a un mínimo, va a irse expandiendo a lo largo de las décadas, hasta que esta comunidad de culto va a ser cooptada por el Estado y el Estado los asume cuando los oficializa y ya, por lo tanto, el Estado se va a convertir en una comunidad de culto oficial, que es la encargada justamente de determinar el calendario cívico. Ahora, no es suficiente el Estado-Nación con estas necesidades de construir una comunidad política sustentada en ciudadanos activos, ni es suficiente una comunidad de culto que surge en la sociedad de manera espontánea y que poco a poco se va oficializando, va a tener un carácter de sociedad civil y después va a adquirir un carácter estatal, sino que también tiene que producirse la invención de tradiciones. Esto significa, de acuerdo a lo que plantea Hobsbawm y Ranger, que una parte de la población o el Estado, uno de los dos componentes del Estado-Nación, o el Estado o la nación, la comunidad política, va a comenzar a promover a este personaje y necesariamente tiene que ser aceptado por el otro, por la otra parte. Si es, por ejemplo, promovida, como fue el caso de Hipólito Unanue, promovida por los descendientes de Hipólito Unanue y por los médicos y también por todos aquellos que habían participado o de los descendientes cercanos a Unanue, entonces es el Estado el que los va a reconocer. Y por lo tanto se va a producir este carácter dual que va a lograr que este personaje se mantenga en la memoria a lo largo del tiempo, como sucede, por ejemplo, con Hipólito Unanue. Después tenemos, por lo tanto, como les he señalado, esto es un poco para sintetizar y resumir las ideas. En el siglo XIX, los símbolos patrios, los funerales apoteósicos, la pedagogía cívica, la historia patria, los valores cívico-patrióticos, las comunidades de culto y los monumentos van a ser elementos centrales en la construcción de un imaginario colectivo sobre la nación peruana. Y ese colectivo y ese imaginario que va a ser característico y que se va a desarrollar a lo largo del siglo XIX, va a tener historias distintas, ¿no? Los símbolos patrios tienen su propia historia,
la historia de la bandera, la historia del himno nacional, del escudo, tienen su propia historia, sus propios cambios a lo largo del tiempo. Los funerales apoteósicos también, ¿no? Porque se van a ir produciendo conforme van muriendo la generación de los que participaron en las guerras de independencia. Y la pedagogía cívica y la historia patria también van a cumplir un papel importantísimo, pero no como el que se esperaba en esa época, porque la educación no tenía niveles institucionalizados y por lo tanto las ceremonias públicas patrióticas van a cubrir ese vacío institucional de ausencia de colegios, de ausencia de contenidos y de ausencia de maestros, y por lo tanto participar en las ceremonias públicas era parte de la conformación de una comunitas en el ámbito cultural. Después los valores cívico-patrióticos van a comenzar a plantearse, ¿no? Como elementos centrales de aquellos valores que deberían cultivar los ciudadanos de bien. Las comunidades de culto surgen desde el siglo XIX, prácticamente desde que fallece el personaje, y los monumentos también van a ser hitos de recordación muy importantes que van a comenzar especialmente a partir de las últimas décadas del siglo XX, pero que en el caso de Perú, el monumento a Simón Bolívar es bastante temprano, mediados del siglo XIX, y que va a mantenerse hasta las 3 primeras décadas del siglo XX. Y por lo tanto, varios de los monumentos que se van a desarrollar y que se van a mandar a construir, especialmente a Europa, y que se van a instalar en distintos espacios de la ciudad, van a permitir que las ciudades sean también espacios de rememoración de acontecimientos históricos importantes. Y todo eso va a contribuir a conformar una nación bastante diversa y heterogénea, pero que va a permitir justamente que cuando se llegue al siglo XX, con el centenario de la independencia, comience ya una dinámica bastante distinta, ¿no? Las celebraciones del centenario de la independencia, que va a ser casi una fiesta continua desde el 21 hasta el 28, porque cada vez se inauguraba una serie de regalos o de monumentos que se habían mandado a construir. También los lugares de memoria, que son estos monumentos que nos hacen recordar periodos históricos puntuales, la presencia del Panteón de los Próceres como un lugar de memoria principal para recordar el proceso de la independencia, la comunidad de culto que en este periodo va a ser especialmente importante para que tanto civiles como militares puedan acceder al panteón. Es central, es clave en realidad la comunidad de culto en este periodo. El calendario cívico también es central porque organiza las fiestas en el año y, por supuesto, la enseñanza de la historia, ¿no? Son, por lo tanto, los factores que permiten justamente participar en estas preguntas que estamos respondiendo en esta oportunidad, ¿no? Entonces, ¿por qué es necesario? Porque nos permite construir una comunidad política en torno a la República del Perú y recordar a aquellos que participaron de manera destacada en estos acontecimientos que dan lugar al nacimiento de la República. Entonces, a manera de conclusión, podríamos señalar que los héroes patrios son estudiados en su relación con el Estado-Nación que los construye, ¿no? Sin Estado-Nación no hay héroes patrios. Segundo, es parte de la construcción de imaginarios de la nación para generar sentimientos de pertenencia a una comunidad política e identidad común. Aquí hay una teoría que habla de uno tiene héroes patrios en el sentido que reconoce ancestros comunes, es decir, se convierten en padres fundadores de la República y todos, por lo tanto, son de manera imaginaria descendientes de esos padres que fundaron la República. El tercer punto tendría que ser con
señalar que los valores y virtudes republicanos dispersos en el siglo XIX se van a transferir al Estado-Nación y este les va a dar un carácter supremo y sagrado. Como hemos visto, en el siglo XIX inicia un proceso de construcción del culto cívico y esos valores cívicos además se van a sacralizar. Y en el siglo XX, esos valores fundacionales que ya estaban sacralizados en el siglo anterior se van a materializar, van a encarnar y van a oficializarse como próceres de la nación, ¿no? Entonces, esas son las ideas principales que quería compartir con ustedes para conversar. Esta es una foto, bueno, de hace un año que llevé a mis alumnos al panteón, de los próceres, estaban realmente entusiasmados. Es una experiencia muy interesante de rememorar, ir al panteón de los próceres o a la cripta de los héroes, es acercarse, tener una experiencia vital con momentos históricos muy importantes, y la verdad es que no debemos perder la oportunidad de ir a esos lugares, ¿no? Entonces, dejo de compartir la pantalla para, bueno, responder algunas preguntas, a escuchar algunos comentarios de ustedes. Muchas gracias, Carlota. Realmente muy interesante e ilustrativa tu presentación. Nos vas aclarando qué son los héroes, por qué los recordamos, cómo los recordamos. Tenemos algunas preguntas del público. Los próceres que se encuentran en el panteón, en quienes tú has puesto mayor énfasis, tienen una jerarquía distinta de los héroes que mencionaste que están en su propia cripta. Muy buena pregunta. En realidad nosotros tenemos dos espacios claves de recordación, que es la cripta de los héroes, que está en la puerta 3 del cementerio Presbítero Matías Maestro. Ese edificio se inauguró en 1908 y sirvió para colocar ahí los restos de los héroes reconocidos que surgen en la Guerra del Pacífico. Y el Panteón de los Próceres es el único espacio que hay para recordar a los próceres de la nación, que son los que participaron de manera destacada en la fundación de la República. En ambos casos, si uno mira estos dos lugares, va a encontrar ciertos niveles de jerarquía. Y estas jerarquías va a estar dado por el tratamiento diferenciado que hay. No están los 500 ataúdes, ni están el nombre de todos ellos en placas, sino que en algunos están sus nombres en placas, otros están sus bustos, su representación física, y en otros están los restos mismos. Entonces, de lo más complejo o lo más individualizado a lo más colectivo, tenemos que en la cúspide están estos 26 que van a ingresar, están después los bustos y después las placas. Y es interesante porque a lo largo de todo el siglo XX ingresan los bustos, ingresan los restos e ingresan las placas. Bien. Bueno, tenemos una pregunta que realmente esperábamos que se iba a hacer. ¿Usted considera héroes a Inti y a Brian? Muchísimas gracias por la pregunta. Fíjense que lo que les he contado, la historia que les he contado, es una historia de mantenerse en la memoria a lo largo de las distintas generaciones. Algunos historiadores plantean que lo más difícil de un héroe no es el hecho de morir en el acto heroico que hizo,
sino el sobrevivir al recuerdo en esa comunidad de la cual él dio su vida. En los actos, el hecho de morir, como es el caso de Inti y Brian, y el hecho de que inmediatamente esta generación y la sociedad actual les reconozca un carácter de heroicidad, efectivamente pueden ser entendidos como tales. Es más, el hecho de morir joven, como es el caso de ellos, es lo que en los griegos se conocía como la bella muerte. Es decir, alguien que muere para que su comunidad recupere un orden determinado o logre una situación distinta de la que vivían o sufrían la comunidad en su conjunto. Entonces, si uno analiza desde esa perspectiva de la construcción de los héroes en el mundo de los griegos, Inti y Brian calzan perfectamente respecto a este carácter de heroicidad, de haber, si bien se han movilizado 1 millón de personas en estas semanas pasadas y han marchado miles en todo el país y en todos los distritos, la muerte de ellos, digamos, concentra allí justamente esa situación de entregar su vida para que las cosas cambien. Pero no es suficiente eso. Para que sean héroes, deben ser recordados a lo largo del tiempo. Es decir, que los de esta generación, que se les denomina la generación del Bicentenario, tienen el gran reto de contarle a sus hijos, a sus nietos, y así sucesivamente a las siguientes generaciones, los hechos que dieron lugar a que Inti y Brian fueran reconocidos en su momento como héroes, ¿no? Entonces, esa es una tarea que corresponde a la comunidad. Es como planteaban los mismos griegos, ¿no? La polis sobrevive porque los héroes dieron su vida. Entonces, esa polis se compromete a mantener en la memoria a estos personajes como inmortales. Inmortales en tanto no se les olvide. Bien. Un comentario que te pediría que lo conviertas en pregunta. ¿Los gobiernos de turno son los que deciden qué héroe se debe recordar? Y la mayoría de héroes peruanos son de clase acomodada. ¿Qué dirías a esto? Sí, efectivamente, felizmente hay este carácter dual, ¿no? Es decir, si la sociedad tiene sus héroes y moviliza a través de las comunidades de culto todas las influencias para que determinados personajes sean reconocidos y oficializados, entonces vamos a tener este carácter dual de los héroes que son recordados a lo largo del tiempo. Cuando no son oficializados, se mantienen en la memoria como héroes populares. Un caso especial es justamente el de José Olaya, por ejemplo, ¿no? Sus restos no están en el panteón de los próceres, pero ¿quién no recuerda a José Olaya? Entonces, la fuerza del recuerdo popular logra mantener al héroe en la memoria de manera más exitosa que si, por ejemplo, solo se oficializara sin tener arraigo popular a determinados personajes, ¿no? Entonces, de todos los nombres de los 26 que les he mencionado, más de uno, algunos de los que están conectados ahorita, podrán decir, en mi vida he escuchado su nombre. Y lo que pasa es que fue oficializado, pero no tenía este carácter dual, ¿no? Puede haber sido de la élite, oficializado por el Estado y todo eso, pero como no tenía esta acogida popular, entonces a la siguiente generación ya se comenzó a olvidar, ¿no? Entonces eso es lo que pasa. Es muy fuerte el recuerdo popular y eso es un elemento importante que hay que tomar en cuenta. Te repito la segunda parte de la pregunta-comentario. ¿Son de clase acomodada la mayoría de los héroes peruanos? A ver,
es bastante heterogéneo, pero algunos sí lo fueron, otros no tanto, otros justamente porque encarnaban estos valores cívicos, y uno de estos valores cívicos era la austeridad y la honestidad. Entonces muchos morían sin tener recursos económicos. Formaban parte de una élite en el sentido de que eran reconocidos socialmente, pero varios de ellos dejaron a sus descendientes en orfandad y con apuros económicos, y por eso fue que a veces el Estado les dio pensión a los descendientes para que no vivan penurias a pesar de haber dado tanto por su país, ¿no? Entonces, hay de todo, efectivamente, lo que caracteriza a estos héroes que están en el panteón es que es muy heterogéneo, muy diverso. Hay gente de la élite, hay gente que también era de sectores medios y que con su trabajo van mejorando, hay una movilidad social, y hay otros que también se van a empobrecer, ¿no? Entonces, hay, como les digo, de todo, eh, pero sí es importante recordar que fueron parte de la élite social de entonces porque eran reconocidos como la generación que participó en las guerras. Y eso les daba un carácter importante y especial. Bien. ¿Por qué encontramos a una sola mujer en el Panteón de los Próceres? ¿Ninguna otra mujer calificó para estos honores? Bueno, justamente, como siempre se dice, la historia ha invisibilizado a muchas mujeres. Hay unas placas colectivas, hay reconocimientos colectivos a las mujeres, sí, también allí hay placas donde hay los nombres de muchas mujeres, algunas que participaron y que fueron reconocidas en la época de San Martín, otras que participaron o protagonizaron lo que se denominó la Marcha de la Muerte. Entonces, hay mujeres, pero ninguna está en esa cúspide como esta única que está ubicada allí en sus restos. Efectivamente, sí es los historiadores tienen bastante trabajo, es decir, tienen que investigar y rescatar las historias de estas mujeres, ¿no? ¿Tienes candidatas para mujeres que podrían ocupar este honor? Bueno, en realidad, en el ámbito local hay varias. En el ámbito local hay varias, María Parado de Bellido, están las hermanas Toledo. En realidad, uno va a distintos pueblos y resulta que en cada pueblo hay héroes y heroínas que van a participar en las luchas de independencia, en la formación de la Primera República, ¿no? Y lo importante es eso, es rescatar. Por eso digo que hay bastante trabajo por hacer, y justamente hay un proyecto Narra la Independencia de tu pueblo, tu distrito y tu ciudad, que justamente busca encontrar esos personajes o esos procesos históricos donde ya no está Lima, digamos desde Lima se mira, sino desde la propia localidad se descubre y se rescata a estos personajes, ¿no? Hay varias mujeres, pero es necesario investigar, trabajar, encontrar los documentos históricos que avalen justamente la presencia de estas mujeres y de los distintos sectores de la población que participaron. Qué importante labor sería esta de rescatar de la memoria popular, porque está presente en distintas partes del país esta lista de nombres de personas que vivieron y que hicieron un gran aporte al país, ¿no?
¿Existe, nos preguntan, en algún lugar un listado de los héroes? Bueno, sí, si uno va al mismo panteón, es impresionante la relación que hay, los nombres, eh, hay estudios también sobre ellos, hay este trabajo, digamos que habría que hacer más estudios y más investigación, revisar, por ejemplo, cada uno de esos expedientes, sería muy importante para recuperar la memoria de cada uno de ellos, ¿no? Porque, como decimos, son alrededor de 500, pero representan en realidad a toda la generación que participó en ese entonces, ¿no? Entonces, hay números dispersos, no hay una sola obra que reúna todo eso, sino hay un trabajo que hizo hace unos años, el año pasado, el Jurado Nacional de Elecciones, que publicó un libro justamente sobre los héroes que están en el Panteón, que es un buen aporte, pero faltan hacer más estudios. Bien. Bueno, Carlota, te agradezco muchísimo. El tiempo nos ha vencido en este momento y has realmente aclarado, ilustrado y, bueno, nos has dado a conocer aspectos interesantísimos sobre los héroes que creo que a muchos de nosotros nos motivará a seguir averiguando, indagando sobre el tema. Muchísimas gracias y, bueno, será hasta una próxima oportunidad y los mejores deseos para ti. Muchas gracias. Nos vemos. Continuamos la próxima semana con el ciclo de conferencias del Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia. El próximo miércoles, como siempre, a las 6 de la tarde, en vivo y en directo, el historiador doctor Lorenzo Huertas Vallejos nos hablará sobre sus investigaciones sobre el pisco evidentemente peruano. El doctor Huertas ha realizado investigaciones archivísticas por mucho tiempo en diversos archivos, no solamente de la región de Pisco y alrededores, sino también en otros archivos en Lima y otras localidades. Así que los invito para esa conferencia. Muchísimas gracias por su presencia, muchísimas gracias a la doctora Carlota Casalino y tengan todos ustedes muy buenas noches.